Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, espero que bastante compleja y espero también que correcta. Pues como pone aquí en la presentación, pues voy a intentar explicar la evolución de la arquitectura entre los siglos XVIII, XIX y principios del XX. Entonces, no voy a explicar toda la arquitectura del siglo XIX porque no voy a hablar de la arquitectura modernista, sino que voy a explicar lo que yo llamo el camino racionalista y funcionalista que yo asocio a la arquitectura del hierro y del cristal. Bueno, a ver si consigo hacerlo bien. Esta presentación va a tener tres partes. En la primera parte voy a hablar de los precedentes, de la arquitectura neoclásica, aquello que pasa en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Luego hablaré de la arquitectura de hierro y de cristal, el camino racionalista, y luego finalmente voy a hablar del urbanismo, ¿vale? Hablando de las grandes reformas urbanas que tienen lugar en Europa, sobre todo la de Haussmann, la de París y luego la de Barcelona. Entonces, va a estar articulado esto en tres niveles. A ver si consigo explicarlo. En primer lugar, sobre la arquitectura. Un fenómeno importante que tiene lugar en el siglo XIX, en el siglo XVIII, es que la arquitectura se independiza, se separa, se divorcia de las artes tradicionales como eran la pintura y la escultura. Ya no tenemos un Miguel Ángel capaz de hacer pues, una obra maestra en arquitectura como la cúpula de San Pedro y luego hacer escultura y pintura, sino que la arquitectura pues, requiere un conocimiento técnico importantísimo, una especialización. Los arquitectos es una carrera bastante difícil de estudiar, también requiere fondos suficientes y bueno, pues requiere habilidades que los pintores y escultores pues no tenían, que se estaban moviendo más en el terreno de la bohemia. Sin embargo, la arquitectura no se independiza del todo, porque todavía, sobre todo en el siglo XVIII, la arquitectura podemos decir que está atrapada en una jaula de tradición que está relacionada con el dórico, el jónico, el corintio, sobre todo los edificios monumentales, porque había tradiciones que venían desde el Renacimiento que todavía pesaban muchísimo. Y luego después también estaba atrapada por los intereses de la gente que paga las obras de arte de las arquitecturas. Sí, en el siglo XVII, siglo XVI, pues la arquitectura estaba vinculada a los intereses de la Iglesia Católica, de los príncipes, de los reyes. Aquí la arquitectura del siglo XIX está asociada pues al poder y la gloria del Estado, el Estado-nación, de los gobiernos, de la burguesía, de las naciones. Bueno, a partir de aquí, vamos a hablar de los precedentes, lo que yo llamo la jaula de la tradición. ¿Qué pasa en el siglo XVIII, finales y a principios del siglo XIX? Digamos que hay dos grandes tendencias, que es la arquitectura neoclásica, que es predominante, y la arquitectura utópica, que es muy interesante, aunque mucho menos relevante. Aquí tenemos una imagen del cuadro de David, del juramento de los Horacios, donde se puede ver que en el siglo XVIII, siglo XIX, la estética que predominaba era la estética neoclásica, que obviamente tenía una admiración absoluta por la arquitectura de Grecia y de Roma. Si en el siglo del Renacimiento la gente que vivía allí solamente conocía la arquitectura romana, porque Grecia estaba bajo el dominio del Imperio Otomano, ahora los viajes son mucho más fáciles, conocen mucho mejor la arquitectura griega, los Byron irá a morir a luchar por la independencia de los griegos, y el conocimiento de lo griego y lo romano era absoluto, y de hecho en la arquitectura neoclásica practica un purismo casi absoluto. Intentan imitar lo mejor posible pues, la antigüedad. Los grandes teóricos de la misma son Johann Winkelmann, que era el bibliotecario del Papa en el siglo XVIII, y en España Antón Rafael Mengs. Para Winkelmann, la arquitectura neoclásica, el arte clásico estaba vinculado a la libertad, y como estaba vinculado a la libertad, era un arte perfecto. Es un estilo que se extiende por toda Europa, es la arquitectura del poder. Podemos encontrar arquitectura neoclásica pues, en Moscú, en San Petersburgo, en Roma, en Berlín, en Madrid, bueno, en todas las ciudades. Sin embargo, a nivel estético podemos decir también que son edificios poco creativos porque básicamente están imitando lo que hacían los griegos y los romanos. Y luego, donde pueden ser más creativos, donde pueden usar los nuevos materiales son en los interiores, donde obviamente pues colocan las modernidades que todo el mundo necesitaba. Pues por ejemplo, pues un váter, unos aseos, pues los materiales usan materiales modernos. Así podemos decir que en el exterior son poco creativos, pero en el interior pues lo son bastante más. Bueno, hablemos de algunos edificios. Este se encuentra en París, es el Panteón, es conocidísimo, es una tumba de hombres ilustres, se crea durante el siglo XVIII y luego después durante la Revolución Francesa se convierte en una tumba para hombres ilustres de Francia. Es un monumento a las glorias del Estado-Nación. Se puede ver pues esta fachada que es neoclásica, que es hexástila, si no me equivoco, que tiene dos hileras de columnas de tipo corintio, que está sobre una crepis o plataforma. Luego tiene aquí una cúpula que está centralizada, si no me equivoco, pues que está imitando el modelo de San Pietro in Montorio, que está en Roma. Es un edificio absolutamente neoclásico, pues para mayor y gloria del Estado-Nación. Aquí tenemos otro edificio, esto ya es de casi mitad del siglo XIX, la iglesia de la Madeleine, que es un edificio de culto católico, pero la imitación del arte clásico es absolutamente evidente. Es un templo de planta rectangular, fachada octástila, se encuentra sobre un podio, imita la arquitectura romana, se le puede ver aquí pues, el capitel, el arquitrabe de dos franjas, o un friso con relieves. Aquí tenemos pues eso, un frontón con un tímpano, con obviamente los relieves tienen una temática cristiana, religiosa, pero bueno, formalmente por fuera es neoclásico y luego por dentro es una iglesia católica que pues sigue los parámetros funcionales que le interesaban pues al constructor.
Otros ejemplos, por ejemplo, está en España el Museo del Prado de Juan de Villanueva, que se construye al final del reinado de Carlos III. Es un estilo neoclásico un poco más austero. Aquí tenemos el Palacio Real, ¿vale? Que también sigue los patrones de Versalles, están intentando imitar el estilo francés. Y bueno, aquí el neoclasicismo es evidente pues, en todos los edificios. Y luego, por ejemplo, en Prusia, la Puerta de Brandenburgo, que está hecha, esta puerta está construida, creo que después del gobierno de Federico II el Grande, pues también sigue el patrón neoclásico. Y esta puerta, pues, está en uno de los grandes, creo que se llama la avenida Unter den Linden, una de las grandes avenidas del Berlín moderno racionalista construido por los monarcas prusianos. Bueno, he hablado de la arquitectura neoclásica y voy a citar brevemente lo que se llama la arquitectura utópica. Utópica viene de un mundo, utopía o fantasía, un mundo fantástico, porque en el siglo XVIII hubo algunos arquitectos pues que diseñaron pues, proyectos que eran imposibles para su época, pero que son interesantísimos. El más relevante es Étienne Louis Boulet, que tiene este proyecto de la tumba de Newton, a la sabiduría suprema. Es un proyecto pues, muy vinculado a a la ilustración, esta esfera perfecta. En su momento se quedó un proyecto porque era muy complicado de construir, era demasiado original, pero bueno, no solamente hubo arquitectura neoclásica en el siglo XVIII, sino que también hubo arquitectura utópica fantástica, que a mí me parece interesantísima. Bueno, a partir de aquí vamos a entrar en el siglo XIX, entra la Revolución Francesa y aparece lo que se llaman los eclecticismos e historicismos. Aquí tenemos la Revolución Francesa, pues acaba con Napoleón, luego llegan las revoluciones liberales, aquí tenemos el cuadro La libertad guiando al pueblo y el neoclasicismo pues une su camino estético con el romanticismo que tiene intereses parecidos pero no idénticos. Entonces, ¿qué pasa en el siglo XIX? El neoclasicismo sigue teniendo la hegemonía porque es la arquitectura del poder, pero hay una cierta flexibilización que, por ejemplo, pues, se nota en la aparición de eclecticismos, es decir, edificios que tenían un poquito de todo, utilizaban pues, materiales diversos, pues como hierro y cristal por dentro, y luego estéticamente por fuera, pues podían usar pues, estética neoclásica, griega, romana, eran bastante más flexibles que los anteriores, son menos puristas. Y luego historicismos, porque ya que estaban imitando a los romanos y a los griegos, pues también aparece ahora el neorrománico, el neogótico, neobizantino, incluso exotismos orientales, neomameluco. Los historicismos pues, buscaban imitar arte de otras épocas, otras culturas. Están muy vinculados pues una renovación de la Iglesia Católica y también que algunos países como Alemania, que se crea en el 1870, o como el Reino Unido, pues vinculaban su historia nacional al estilo gótico. Y luego en estos momentos la revolución industrial que había empezado en el siglo XVIII en el Reino Unido ya está empezando a tomar fuerza, a tomar velocidad y se está empezando a notar en todos los países. Bueno, algunos edificios. Aquí tenemos el Museo Británico hecho por Robert Smirke, ¿vale? Que obviamente como tenía dentro las metopas y las esculturas de los frontones del Partenón, pues sigue un estilo neoclásico. Por dentro tiene alguna cosita que es con materiales modernos, pero la fachada que tiene es de estilo jónico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la fachada octástila con su correspondiente arquitrabe, un friso, aquí en este caso liso sin relieves, aquí un frontón con un tímpano, es un estilo neoclásico y esto es del siglo XIX británico. Luego tenemos en París, Napoleón Bonaparte manda construir el Arco de Triunfo que está imitando el arte de los romanos. Es un arco para celebrar la victoria de Austerlitz, la gran victoria de Napoleón Bonaparte en 1805 y sigue los patrones neoclásicos todavía, aunque en los relieves pues ya se aprecian pues, elementos más modernos. Luego después, un edificio que se puede definir como ecléctico o neobarroco, pues ese es el Palacio de la Ópera de Charles Garnier en París. Está construido en un sitio especial para él, con la reforma de Haussmann, y es un edificio donde vamos, hay espectáculos de ópera. Aquí está el famoso musical del Fantasma de la Ópera, está basado en él. Aquí es donde Degas pinta sus bailarinas. Y es un lugar para contemplar espectáculos teatrales o de bailarinas y también es un lugar para que la burguesía se exhiba, pues tenga unos trajes espectaculares, vaya por las escaleras. Es un lugar para gloria y pompa de la burguesía pues, parisina de la época de Napoleón III. Y bueno, aquí está el Parlamento británico, que es de estilo neogótico. Como ya he comentado, en el Reino Unido, el estilo gótico se asociaba a las libertades, a la Magna Carta, a las libertades británicas y no les gustaba demasiado el estilo neoclásico. Así que cuando en 1830, un poco más tarde, pues se quemó el Parlamento británico, pues hicieron un proyecto, un concurso, donde dijeron que tenía que ser de estilo neogótico isabelino. El ganador fue Charles Barry y luego el ideólogo fue Augustus Pugin, que construyeron el Parlamento británico con su famoso Big Ben, que se convirtió en un hito de Londres, al lado del Támesis, y es una de las grandes referencias del neogótico. El neogótico fue importantísimo tanto en el Reino Unido como en Alemania, por ejemplo, las torres de la Catedral de Colonia, que se acaba en el siglo XIX, y luego también incluso en Francia, donde hay un teórico llamado Viollet-le-Duc que asocia el gótico al racionalismo, que es muy curioso porque considera que las catedrales góticas son perfectas y absolutamente racionales. Bueno,
Algunos ejemplos más, este es un estilo neorrománico, la estación de St. Pancras en Londres, que es una estación preciosa y está imitando pues el estilo románico o sea, de la Edad Media del siglo XI y del siglo XII. Otro edificio también muy curioso es el Pabellón Real, el Royal Pavilion de John Nash, construido pues a principios del siglo XIX y que pues imitaba, creo que es el estilo neomameluco, aunque habla de memoria, pero vamos, el exotismo está claro, cúpulas acebolladas, aunque por dentro usa materiales modernos, porque el que encargó este edificio pues era un magnate, un rico británico que quería pues un edificio particular. Otro ejemplo curioso, este está en la India, que es la estación Victoria en Mumbai, ahora le han cambiado el nombre, no lo voy a pronunciar, que también se puede ver que es de estilo neorrománico. Estos grandes edificios, pues, asociados a la revolución industrial, pues muestran que era mucho más fácil, había muchos más medios para construir edificios monumentales que en el pasado. Bueno, a partir de aquí he hablado de los precedentes, que es el eclecticismo, el historicismo, y ahora voy a comentar un poco la arquitectura de hierro y de cristal, que está muy asociada a la revolución industrial, que aparece a finales del siglo XVIII y toma fuerza en el XIX. Bueno, entonces, si hay algún hito que pueda definir el nacimiento de la arquitectura del hierro y del cristal, es la primera exposición universal que tiene lugar en 1851, que la promociona el príncipe Albert, el famoso marido de la reina Victoria. Y en esta exposición universal, Joseph Paxton pues, creó un edificio, que lo he puesto con anterioridad, está aquí, que es el Palacio de Cristal. Era un edificio que no tenía absolutamente nada, solamente hierro y cristal, y que para los contemporáneos fue una exhibición, pues fue algo increíble. ¿Y por qué este edificio fue tan increíble? Porque tanto el hierro como el cristal existían con anterioridad, existían en la Edad Media, pero la diferencia es que ahora eran extraordinariamente baratos, eran mucho más baratos y el señor Paxton pudo construir un edificio en Hyde Park, en Londres, que luego desmontarían y que mostraba los avances del mundo moderno. Entonces, esta arquitectura de hierro y cristal se caracteriza por varias cosas. En primer lugar, el uso del hierro, al principio empleó solamente como elemento funcional y luego después lo decoran, usan forjados y luego intentan pues, utilizar el hierro de forma más bien estética. También usan el hormigón, el cemento Portland, que es mucho más flexible, es industrial y moderno, pues se inventa en 1824, es un cemento que permite construcciones pues rápidas, baratas. Luego también el cristal, que ya existía, las vidrieras medievales, ahora es mucho más barato. Y luego después los edificios que se construyen son mucho más altos, tienen mucha capacidad para elevarse en altura y los grandes edificios necesitan de un ascensor, que también aparece en el siglo XIX. Estos nuevos materiales permiten ampliar la luz, eliminar las columnas, los pilares y ser mucho más creativos, sobre todo cuando el cemento moderno pues permiten hacer formas con el cemento y permiten hacer incluso curvas, pero eso luego será en el futuro y el movimiento modernista. Además, estos nuevos edificios pues, son bastante estándar. Como hay una estandarización importante, están las obras de arquitectura, los manuales y más que nada, algunos más que obras estéticas se pueden definir como obras de ingeniería. En general, la arquitectura del hierro de cristal se puede decir que se aceptó muy rápidamente a los edificios funcionales, como las fábricas, almacenes, incluso casas residenciales, pero hubo mucha oposición en los edificios monumentales. Nadie comprendía que un edificio monumental pues, pudiera ser de hierro y de cristal. Bueno, aquí tenemos el primer edificio de hierro, que es el primer puente de hierro en el siglo XVIII. Hablo de memoria, creo que es Coolbridge, pero hablo de memoria, que está creo que en Gales. Es una construcción funcional para que la gente pase, hecho de hierro. Aquí la gran relevancia es que el hierro es el material constructivo principal, que antes esto hubiera sido totalmente impensable. Aquí tenemos pues, eso, espacios amplios, la biblioteca central de Henry Labrousse. Claro, se puede ver que esto es el tipo de edificios, aunque pues generan espacios muy amplios, muy iluminados y que permiten pues, actividades que antes no se hubieran permitido. Aquí se puede ver que el señor Labrousse pues, utiliza el hierro de forma creativa y tiene cierta función estética. Bueno, y ahora vamos al gran edificio de hierro y de cristal que es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es un hito parisino importantísimo que se encuentra pues, en el campo de Marte. Es enorme, creo que la altura son varios cientos de metros y básicamente es una torre de comunicaciones, una torre de hierro sostenida sobre cuatro pilares unidos por arcos de medio punto rebajados. Hablo de memoria, pero bueno, parece que están rebajados. Es un edificio monumental que se hace para celebrar la exposición universal que tuvo lugar en París para celebrar el centenario de la Revolución Francesa, que fue en el 1789. Esta exposición universal pues, fue hecha 100 años más tarde. Fue un gran acontecimiento, ya estaba en ese momento la Tercera República y este edificio se construyó y al lado había un montón de pabellones donde se exponían pues, todo tipo de inventos o de, o de exhibiciones culturales. Entonces se puede ver aquí pues, que el hierro está forjado, esto es hierro pudelado, si no me equivoco, los arcos de medio punto, si no me equivoco, no tienen función estructural, esto estaba, el que esté hueco, una de las funciones de que esté hueco es que permita el paso del viento y el edificio que es tan alto pues sea pues más estable y más seguro.
Y luego después, bueno, se pueden ver aquí los cuatro pilares. Se puede ver también en la Torre Eiffel, pues las ferrerías o las acerías que contribuyeron con el material, en este caso la ferrería DuPont, ¿vale? Pues que la cantidad de hierro que se utilizó para hacer la Torre Eiffel, bueno, fue básicamente impresionante. Y bueno, aquí tenemos al constructor, Gustave Eiffel, que más que tiene muchísimas horas de ingeniería, más que un arquitecto se le puede definir como ingeniero. Como he comentado, se construye durante la débil Tercera República Francesa. Era una forma un poco de la Tercera República, un gobierno muy inestable. A Napoleón III le habían tirado y luego después había tenido lugar la Comuna de París, pues le hacía falta todo tipo de elementos de propaganda para defenderse. Bueno, es experto en estructuras de hierro, en un símbolo de la modernidad industrial, los nuevos tiempos que afectaban a la industria. Se construye porque el hierro ya era muy barato. La Exposición Universal que ya he comentado, el centenario. Y luego después se convirtió en torre de comunicaciones y torre de observación, obviamente. Y bueno, el problema es que esta torre Eiffel, pues en su momento tuvo muchísimos problemas, se criticó muchísimo, le definieron como un espárrago metálico, además rompía el skyline, el paisaje parisino, que era mucho menos alto, y se pidió que fuera demolida después de la exposición. Afortunadamente no fue a hacerlo y durante la Segunda Guerra Mundial, pues, y después se convirtió en un hito parisino que hoy en día, pues nadie entendería París sin la Torre Eiffel. Bueno, ahora voy a hacer un poco de una digresión y voy a hablar de qué pasa, porque en estos momentos en Estados Unidos se están convirtiendo en primera potencia mundial y todavía no lo sabían. En la costa este y también en Chicago, a finales del siglo XIX y principios del XX, pues la arquitectura va a tomar un nuevo impulso que se va a definir en la creación de los primeros rascacielos. Uno de los edificios más conocidos de estos primeros momentos, este es de finales del siglo XIX, en la ciudad de Chicago, que había sufrido un incendio pavoroso. Entonces, la gente de Chicago pues aprovecharon el incendio para construir en altura. Este es un edificio, el Auditorio de Chicago, de Louis Henry Sullivan, que si nos fijamos, pues recuerda a los antiguos palacios renacentistas, ¿vale? Aquí tiene pues un primer nivel pues con un zócalo, casi un almohadillado, luego se puede ver los varios niveles, aquí tiene estructuras también clasicistas y básicamente una cornisa en la parte de arriba. Es un palacio renacentista un poco casi como si hubieran estirado hacia arriba. Este es uno de los primeros edificios, ya tiene una cierta gran altura y bueno, será el primero de muchos porque comienzan acá a crecer. El más conocido en Nueva York es el edificio Flatiron de 1903 y luego el Empire State en 1931, donde está el famoso King Kong. Y luego estos edificios son bastante funcionales. Los más antiguos siguen patrones neoclásicos, luego después en el siglo XX pues ya serán totalmente funcionales. Y estos tienen mucho que ver con el precio del suelo, es carísimo tanto en Manhattan como en Chicago, así que interesaba construir en altura. Otra evolución, otra aportación de la arquitectura norteamericana son las llamadas casas de la pradera. Aquí tenemos un ejemplo de una casa en la pradera, que es donde vivían los pioneros en el Far West. Es una casa muy humilde, pero bueno, como Estados Unidos se estaba haciendo riquísimo, las familias ricas, burguesas, empiezan a pedir casas de la pradera, pues mucho más elaboradas, ricas, complejas, grandes. Y bueno, si tenemos un arquitecto que define o trabaja este tipo de casas, es el arquitecto Frank Lloyd Wright, ya durante el siglo XX. Su casa más conocida es la Casa de la Cascada, la Casa Kaufman, que es lo que se llama, uy, perdón, que se me ha ido, y bueno, esta es una casa espectacular que está en Estados Unidos y es el ejemplo más exótico de la Casa de la Cascada. Está basada esta casa en la arquitectura japonesa, es totalmente orgánica y se le puede definir muy poco como funcional. Bueno, ahora voy a hablar del urbanismo moderno. He hablado de arquitectura de hierro de cristal, un poco he hecho una digresión sobre los rascacielos y sobre las casas de la pradera y qué pasa en las ciudades en el siglo XIX. Las ciudades medievales eran pequeñas, bastante sucias, no tenían muy pocos sistemas de limpieza y en el siglo XIX van a crecer todas. Aumenta la población, aumenta la esperanza de vida, llegan muchos inmigrantes del campo y había un montón de problemas urbanos importantísimos, tanto la mendicidad, salubridad, en la oscuridad. Entonces, en todas las ciudades europeas se crea mobiliario urbano, fuentes, farolas, kioscos, y luego después en todas ellas se procede a hacer obras pues de saneamiento, como alcantarillado, se colocan tranvías, estaciones de tren, que vamos que se inventan en 1840, y luego todas ellas construyen zonas verdes por un poco dar salubridad y porque si no eran ciudades enormes, que si había demasiados edificios. En los principios había industrias dentro de las ciudades, se acabarán trasladando pues a las afueras. Y luego algunas ciudades pues empiezan a tener planes urbanos, es decir, comienzan a intentar diseñar sus ciudades de forma racional. Algunos son de tipo radial, como París, otros son ortogonales, como Barcelona, o todos ellos, independiente de que tengan plan urbano o no tengan, pues hacen mejoras en sus trazados urbanos. Aquí tenemos fotos de la época. Esta foto, si no me equivoco, es de Glasgow. Se puede ver que es de las primeras, con un daguerrotipo. Eran ciudades muy sucias, con poco espacio, donde la gente humilde pues, vivía en condiciones pues, bastante precarias. Aquí se puede ver un grabado con las industrias dentro de la ciudad. Es una imagen de una película de Oliver Twist.
Quizás estas imágenes nos dan una imagen bastante pesimista del mundo del siglo XIX. No es del todo cierto, pero sí que es cierto que las mejoras del siglo XIX, la gente más humilde, pues vivía en condiciones bastante precarias. Bueno, a partir del siglo XIX comienza a hacer proyectos, o comienza a haber proyectos o obras o autores que hablan pues de cómo debería ser la nueva ciudad. Por ejemplo, Robert Owen, un socialista utópico, pues habla de sus nuevas, de cómo deberían ser las ciudades. Luego está Ebenezer Howard, que habla de una ciudad jardín, que no se aplica, pero bueno, es una ciudad de un tamaño delimitado, con jardines por cada cierto espacio, con las calles amplias, etcétera, etcétera. Y luego después al final quien gana son los prácticos. Y el urbanismo, al final, la persona que hace el primer gran proyecto urbanístico que muchas ciudades imitarán es el barón Haussmann en París. El barón Haussmann era un técnico asociado a la monarquía de Napoleón III. Napoleón III estaba bastante preocupado con que hubiera nuevas revoluciones y encarga al barón Haussmann, creo que había sido mayor antes de Burdeos, de Bordeaux, que una reforma de París. El barón Haussmann tirará todo el París medieval, los barrios medievales de París, muchísima gente se tendrá que ir y quedará el París que conocemos hoy, de grandes bulevares, mucho más limpio, de tranvías, de zonas verdes. Luego en España tenemos a Arturo Soria con la ciudad lineal en Madrid o el Ildefonso Cerdá, mucho más conocido, con el plan de Barcelona con la famosa diagonal. Y luego, estos planes urbanísticos había básicamente dos opciones. La primera opción era restaurar. Florencia es una ciudad que, aunque algunos barrios fueron destruidos, pues optó por la restauración y mantuvo un poco los patrones renacentistas y medievales. Otros, como en París, el plan Haussmann, pues el plan consistía en renovar, tirarlo todo y construir todo nuevo. Bueno, aquí tenemos imagen del París del Barón Haussmann. Se pueden ver que son avenidas amplias, ¿no? Donde pueden circular muchos coches, pues las casas son más habitables para la burguesía. Esto es un cuadro de Camille Pissarro, pues es un pintor de impresionista donde se puede ver el París de Haussmann. Sin embargo, hay que decir que aunque ahora París es espectacular, pues este tipo de reformas pues tuvieron perdedores. Aquí tenemos una caricatura de Honoré Daumier, que era muy crítico, pues hablando de la gente que tiene que abandonar sus casas, de los barrios góticos, cuando se produjo la reforma de Haussmann. Bueno, aquí tenemos un hito de París, que es el Arco de Triunfo, que ya hemos hablado, de la Plaza de la Estrella, donde se puede ver el plano radial de la reforma de Haussmann. Hay avenidas amplias para circular coches y vamos, es el París actual. Este es un ejemplo británico, ¿vale? Pues de cada viviendas humildes, reglamentadas, se pueden ver que son muy estándar, son mejores que lo que había antes, pero bueno, aquí se puede ver que en este proyecto urbanístico ya habían creado espacio. Aquí tenemos el plan de Barcelona, el plan Cerdá, del Ildefonso de Cerdá, que es un plan buenísimo y se puede ver cómo se construye el ensanche, el Eixample, el ensanche de Barcelona en el siglo XIX. Esto es el barrio gótico de Barcelona, que tiene pues calles estrechas, plano irregular, y fuera del barrio gótico de Barcelona, pues el señor Cerdá pues diseña una ciudad con manzanas cuadradas, de un tamaño muy regular, con un plano reticular, y luego para mejorar comunicaciones, la diagonal que atraviesa Barcelona. Entonces, este es un edificio donde se instala la burguesía pues, catalana, donde se instala la gente con dinero, porque los barrios góticos eran muy insalubres, y donde Gaudí, no voy a hablar del modernismo, pues crea la Sagrada Familia, las casas Milà y Batlló y el Parque Güell, que está más alejado. Otra ciudad que tiene un plano urbanístico muy reticular es Nueva York, por ejemplo, que se puede ver donde este es el Central Park, que es el pulmón verde de Nueva York. Aquí se puede ver que el plano es reticular y también se puede ver aquí la diagonal de la calle 42, si no me equivoco. Entonces, todas las ciudades como Nueva York, Chicago, Barcelona, París, intentan racionalizar sus trazados urbanos para hacer sus ciudades más habitables porque habían crecido muchísimo durante el siglo XIX y siglo XX. Bueno, y luego finalmente voy a hablar de los interiores, donde hay otra revolución. Si algo mejora en el siglo XIX, pues en los interiores, esto es una imagen de la casa en Batlló, de Gaudí, quizás no es un buen ejemplo, pero aquí hay imágenes del Art Deco, del nuevo mobiliario. La burguesía sobre todo tiene muchísimo dinero y tienen casas mucho mejores que en el pasado. Entonces, estos cambios en la vida residencial, bueno, la arquitectura interior, pues se busca la comodidad, que fueran fáciles de limpiar, con comodidades modernas. El cuarto de baño era fundamental y cuando aparece la iluminación eléctrica con Edison a finales del siglo XIX, pues todas las casas modernas debían tener iluminación eléctrica. El Arte Deco, no soy un experto ni mucho menos, pero también pues responde pues a este tipo de hacer las casas estéticamente bonitas, tanto por dentro como por fuera. Bueno, ha sido una presentación quizás un poquito larga, espero que se haya entendido y con esto he acabado.